Bien, Dios les bendiga a todos los hermanos. Eh, Estamos ingresando prácticamente a las últimas dos clases del segundo año. Estas clases de misión mundial es una clase práctica, rápida, llevadera. Bueno, vamos a abordar tres capítulos. No sé si ya tienen el material que les mandé. Lo bueno es que estas clases quedan en YouTube y después usted las puede repasar, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, como les estaba diciendo, mis hermanos, esta es la parte última del segundo año. El plan es terminar esto a principios de julio, tanto exégesis como misión mundial. Misión mundial es una clase práctica, llevadera, habla de las misiones, del propósito de Dios, la gran comisión, la condición de Israel, el compromiso de la iglesia y es bien práctica, hermanos. Incluso el proyecto es súper fácil, el proyecto de misiones, pero el asunto es exégesis. Entonces, hermanos, mañana sábado vamos a ver la clase de exégesis porque tenemos que comenzar esa clase y yo pues pido perdón y disculpas porque no ha sido fácil construir la clase de exégesis. Ha sido difícil porque la clase que yo tenía para modo presencial, yo les di los pasos los pasos para el ensayo exegético a los alumnos y como era un ensayo tipo análisis contextual e histórico, usted ya lo sabe de qué le estoy hablando, entonces ellos venían cada visita que les hacía falta a hacer dos ensayos. Entonces en esos días yo salí a México y los dejé a ellos. Cada visita hacían dos ensayos, cada visita dos ensayos. Y así les dejé el curso. Pero aquí me tocó hacerlo para podérselo enseñar a usted. Tengo más de 2 semanas, hermanos, de estar escogiendo material. ¿Qué material puedo enseñarles a usted? Y de último tendremos el ensayo exegético que es un ensayo muy bueno, muy bonito y le va a ayudar mucho a interpretar la palabra del Señor desde el punto histórico, ¿verdad? Ustedes ya saben, ya tienen una idea, ya hicieron los que responsablemente hicieron el análisis histórico, cultural y contextual y lo que hicieron el análisis léxico sintáctico para esto que viene será pan comido. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para que empecemos esta clase y demos un poquito de vistazo al prontuario. No sé si lo tienen, pero yo voy a explicar, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en esta mañana bendecimos tu nombre. Te damos las gracias por esta oportunidad. Te damos las gracias, amado Dios, por todas las cosas, Señor Jesús, que tú nos permites hacer. Tú eres un Dios grande, soberano y justo. Y ante ti, Señor, mi Dios todopoderoso, estamos en deuda por la multitud de tus misericordias. Toma el control en esta mañana de todo lo que haremos y diremos, y que sea tu Santo Espíritu dándonos la fuerza, la iluminación y el entendimiento para poderlo hacer. Estamos en tus manos, Padre. Amén y amén. Bien, eh, voy a dar una explicación del prontuario. Son 10 lecciones, aunque en su material de PDF aparecen más, pero vamos a abarcar 10 lecciones. 10 lecciones. El primer examen será el 6 de junio y el segundo examen está pactado o para el prácticamente el 4 de julio. Bueno, a medida que avance la clase, así avanzamos con los exámenes. Porque, le voy a explicar por qué. Porque en julio yo no sé cómo vamos a hacer, alumnos, o vamos a tener que
sacrificarnos y meter clases entre semana, porque en julio, viéndolo bien, es un mes para iniciar para el culto de victoria, es un mes para el culto de victoria en donde yo tengo que entregarles a ustedes sus calificaciones de segundo y sus diplomas de segundo. Entonces prácticamente julio es un mes bien conflictivo. Para empezar el tercer año, para empezar el tercer año, antes de empezar el tercer año, eh, yo necesito tener una reunión con todos los alumnos. Y vamos a pactar un día para que todos los alumnos estén presentes porque es necesario hablar cosas importantes, ya que al abordar el tercer año se va como agua y viene el cuarto año y el cuarto año es año de graduación. Entonces, son años difíciles. Hay un movimiento tremendo y el alumno eh, yo le voy a decir una cosa, el alumno tiene que concentrarse en lo que es instituto bíblico. Hay alumnos que están en 2 o 3 programas educativos al mismo tiempo. Eso es, en ninguna parte del mundo lo he visto yo, pero ni en las mejores universidades. Es como que una persona esté estudiando abogacía y esté sacando una ingeniería al mismo tiempo. Eso es difícil, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tercer y cuarto año son años preparativos para graduación, para proyectos del Instituto Bíblico, para cosas que yo le voy a explicar a usted, ¿verdad? Pero lo voy a hacer cuando, cuando terminemos este segundo año, cuando terminemos este segundo año y vayamos a empezar el tercer año porque ya estamos hablando de iniciar la tercera etapa de nuestro estudio. Entonces, para eso vamos a pactar un día para que estemos todos allí y hablemos y opinemos porque es difícil reunirnos físicamente y lo mejor es planificar con tiempo, no a la hora de la hora, ¿verdad? Los alumnos que gradué, hermanos, le tocó hacer de todo en el cuarto año y créanme que fue bien difícil. Bueno, el proyecto. El alumno hará una exposición de un grupo étnico y entregará un informe completo de ese grupo étnico. Se le proporcionará el link de la página de Adopte una Etnia. Yo le voy a dar a usted el link. Ahí en la página, bueno, ahí en la página está toda la información de los grupos étnicos. Ahí hay muchos grupos étnicos y yo le voy a dar el link y le voy a asignar el grupo étnico para que no me vayan a salir todos con grupos étnicos repetidos, ¿verdad? Entonces le voy a asignar el grupo étnico para que usted busque la información ahí y ahí va a hacer su informe y luego va a hacer una exposición oral que lo va a hacer, lo va a transmitir a la página de Facebook donde se transmiten los videos y donde déjeme decirle que los videos de los proyectos de crecimiento, perdón, de reuniones familiares y de hermenéutica, algunos no los mandaron. O sea, en vez de mejorar, vamos para atrás. Es porque hay alumnos que están saturados y esto no sé si les va a ajustar para terminar el cuarto año. Que Dios les ayude y Dios les dé la fuerza, pero creo que aquí está fallando algo y no se está tomando en consideración que un alumno que ya está en un programa educativo no se puede meter en otro programa educativo porque no puede servir a dos señores, ¿verdad? Entonces espero en Dios que nos dé la fuerza para terminar y para que usted saque el mejor provecho de esto. O sea, yo estoy dando mi clase, hermano, yo sigo dando clases, yo no termino, pero usted tiene que sacar el mejor provecho, tiene que sacar el mejor provecho de esto, aprovechar la enseñanza, aprovechar los proyectos, porque los proyectos es la corona de la clase. Si un proyecto viene mal hecho y un video viene todo pobre, todo a la carrera, no sirve. O sea, ustedes aprovechó su tiempo. Va a pasar porque va a pasar. Porque aquí nadie, aquí se queda el que no hace un proyecto y el que se desaparece de la clase. Pero si usted no aprovecha, discúlpeme,
es porque le falta visión o le falta entusiasmo o pasión, ¿verdad? Bueno, espero que no. Entonces, cuando yo asigne la etnia, trataré de hacerlo la otra semana. Estoy bien saturado de trabajo para que usted ya vaya buscando y entre más rápido me mande su proyecto, mejor es, mi hermano. Mejor es. No ande esperando que el 11 de julio es. No, no, no. No ande esperando nada. Entre más rápido lo tenga, más rápido me lo manda. Listo, entonces. Lección número 1, misión, la base de la Biblia. Esto es una serie de preguntas. Ahí en su material de PDF, usted, si usted lo leyó, usted pudo ver que cada lección tiene una serie de preguntas y respuestas. Este material es más fácil, más fácil. Yo creo que cuando recibimos el Congreso de Misiones, el material que utilizamos era más complicado, hermano. Ahora este material es más fácil. Miremos la primera pregunta. Según Stott, ¿cómo es que heredamos la responsabilidad por la misión de Dios? Respuesta. Dios propuso el pacto con Abraham y Abraham lo aceptó por fe. Por eso llegó a ser padre de la fe. Si somos del pueblo de Cristo, también somos hijos espirituales de Abraham y también heredamos la bendición tanto como la responsabilidad para con todos los seres humanos. Entonces, el compromiso de la iglesia, o sea, el asunto está aquí. Bueno, el Señor vino, anunció el Evangelio, trajo las buenas nuevas, nos predicó acerca del reino de Dios, que ya estaba aquí, que Él era el reino de Dios, y nos habló del amor de Dios y de su misericordia. Pero fíjese que cuando Él está a punto de irse, da una palabra y dice, vayan a las naciones y hagan discípulos, perdón, vayan y hagan discípulos a las naciones. Así es, ¿verdad? Y dice también, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, prácticamente está dando una gran comisión. Nos perdonó, nos escogió, nos seleccionó, nos apartó, perdón, nos perdonó y luego nos comisionó. Entonces, cuando Dios habla con Abraham y le dice, mira, yo te he escogido para esto, tú serás padre de multitudes, lo sacó para afuera y le dijo, cuenta las estrellas. Y él le dijo, Señor, yo no puedo contar las estrellas porque son miles. Bueno, así será tu descendencia. Luego lo llevó para la orillita ahí de la playa, del río, no sé. Y le dijo, mira la arena, tú puedes contar la arena. Y le dijo, no, no la puedo contar. Así será tu descendencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el pacto que Dios hace con Abraham, Abraham se convierte no solamente desde la óptica de Dios en el Padre de Israel, se convierte en el padre de la fe. La fe. La fe no le pertenece a Israel. La fe es la fe en Dios. Y todo aquel que cree en Dios y se acerca a Dios y se entrega a Dios, se convierte en una persona portadora de la comisión de Dios. Recibe la comisión de Dios automáticamente, porque Dios no es padre de holgazanes. Dios no es padre de haraganes, Dios es padre de gente trabajadora, obrera y que acata las órdenes. Entonces, como somos hijos espirituales en sentido figurado, espirituales de Abraham por la fe, porque nosotros no somos judíos, somos latinos, pero por la fe de Abraham que originó todo. La fe de Abraham originó a el nacimiento de Isaac. La fe de Abraham originó el nacimiento de Jacob y Esaú. Por la fe de Abraham nacieron las 12 tribus descendientes de Jacob. Y por la fe de Abraham vino el descendiente hijo de Jacob, Judá.
y del descendiente y la descendencia de Judá nació el Salvador, el Mesías Jesús. Y así nos vamos siguiendo, la cadena es larga. Entonces, ¿qué sucede? Todo provino de la fe. La fe de un hombre que rechazó adorar a los ídolos del papá de Taré. La fe de un hombre que decidió marcar la diferencia. La fe de un hombre que rompió los paradigmas en Ur de los Caldeos y se convirtió en un adorador del Señor. Un hombre que levantó altares para adorar al Dios de la gloria. Esa fe originó la nación de Israel. Esa fe trajo al Mesías redentor de la humanidad. Y esa misma fe fue la punta de la lanza para que la iglesia de Jesucristo viniera a este mundo. Como dijo el Señor a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo mi nación. Dijo mi iglesia. Iglesia significa congregación. Congregación de los santos, ya sea gentiles, judíos, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que representa iglesia viene originado y patentado por la cabeza que es Cristo. Y la cabeza que es Cristo dijo, vayan a las naciones y hagan discípulos. Entonces, nosotros en la fe de Abraham, amén, porque Abraham creyó a Dios, nosotros también creímos a Dios, en esa misma fe heredamos la responsabilidad. Por eso la pregunta es, dice, ¿cómo es que heredamos la responsabilidad de la misión de Dios? Bueno, la heredamos a través de la misma fe que convirtió a Abraham en un hombre responsable delante de Dios cuando el Señor le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué asevera Stott que los discípulos de Cristo y las iglesias que no están comprometidos con la misión de Dios están contradiciendo una parte integral de su identidad? Veamos la respuesta. Porque el mandato es la Biblia entera. Porque el mandato en la Biblia entera se encuentra en la creación, en el carácter de Dios, en sus promesas, en la promesa del Mesías, en el Espíritu de Dios, en la iglesia de Jesucristo. O sea, hay iglesias que están identificados con alcanzar las almas. Y eso es cumplimiento de un mandato. Amén. Ese es cumplimiento de un mandato. Entonces, es allí donde se está cumpliendo el mandato. Se está haciendo una evangelización local. Porque el Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, desde el punto de vista de la misión, está el evangelismo en Jerusalén, que es el evangelismo local, el evangelismo en Judea, que es el evangelismo internacional, y el evangelismo en Samaria, hablándolo así, que es el evangelismo transcultural. Entonces, la iglesia debe estar enfocada en el evangelismo y debe también estar enfocada en las misiones. Hay misiones que se hacen en los grupos étnicos. Por ejemplo, en Honduras hay grupos étnicos, están los torupanes, están los peches, están los garífunas, están los mayas. Bueno, hay un montón de grupos étnicos. Entonces, hay agencias misioneras que están enfocando, adoptan un grupo étnico y empiezan a hacer un trabajo de evangelismo con ellos. Les llevan ayuda, les llevan esto y les llevan lo otro. El propósito es alcanzarlos para Cristo. El propósito no es engordarlos, es alcanzarlos para Cristo. Y claro, la bendición de la palabra lleva el alimento y el abrigo. Ahora,
La iglesia debe entender que es un mandato en la Biblia. Debe entender que el Señor cumplió ese mandato. Dios es misionero, Jesús es misionero y el Espíritu Santo es misionero. Entonces, por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios no nos podemos resistir al mandato de alcanzar las almas y llevarlas al pie o a los pies del Señor. Vamos a ir entrando a la siguiente pregunta. Número 3. Cuando se refiere al mensaje de la Biblia, el autor indica que solo hay un evangelio, pero muchas formas, imágenes y metáforas que son usadas para comunicarlo. ¿Por qué es importante entender esta dinámica cuando se trata de misión mundial? Vamos a ver cuál es la respuesta. La fluidez del evangelio permite que se adapte culturalmente a todas las etnias, tribus y naciones de la tierra. Hay muchas formas de explicarlo para que entienda y para que pueda ser la norma para la vida y fe en cada cultura. En el mundo hay muchos grupos étnicos, hay diferentes géneros de idiomas, hay dialectos, hay culturas distintas. Lo bueno de todo esto es que el evangelio, oiga bien, el evangelio se acomoda a la cultura, pero no pierde su esencia. No pierde su esencia. Y le voy a decir una cosa. Bueno, mi pastor tiene una congregación en India. Cuando terminaron el templo acá, Molancho, al año siguiente terminaron el templo en India. Le compraron todo al templo en India, menos sillas. Y cuando vimos las fotos de la inauguración y todo ello ahí, los hindúes o los indios estaban sentados en el suelo. Esa es una cultura. Pero ¿qué pasa? El evangelio no está sujeto a las formas de cultura del mundo, pero sí se acomoda para poderlo predicar y enseñar. El porque no haya una silla o no estén sentados en silla, no quiere decir que no haya evangelio. No había batería, no había micrófonos, no había guitarra, no había bajo, no había nada de eso. Era un culto sencillo, al puro estilo de la India. Pero que el evangelio se sigue predicando en la cultura. Los países del mundo tienen su propia cultura. Por eso es que se llaman grupos étnicos. Tienen su propia cultura, tienen su propio lenguaje y tienen su propia manera de ser, de vivir y de creer. Por ejemplo, hay iglesias, nosotros tenemos un pastor en Camerún, hay iglesias ahí, no hay nada de batería ni nada. Ellos cantan a su manera y ellos danzan a su manera. O sea, esa es la cultura de ellos, es la cultura. Pero ¿qué es lo importante? Que el evangelio es tan fluido. El evangelio no ocupa chalina para predicar. El evangelio no ocupa saco y corbata para predicar. Eso es lo bueno del evangelio. No pierde su esencia. Perderá algunas cosas relacionadas con la liturgia que hemos creado en América Latina. En América Latina hay una liturgia, en Europa hay otra liturgia, en África hay otra liturgia, en Asia hay otra liturgia, en China hay otra liturgia, y no digamos la India. Pero el Evangelio es el mismo. Por eso es que el Evangelio, cuando Cristo dijo, vayan y prediquen, anuncien a las naciones, en otro escritor dice a los grupos étnicos, Jesús tenía razón, porque este evangelio no ocupa
que el predicador ande en los mejores zapatos. Hay negritos en Senegal que predican en chancleta o descalzo. No se necesita eso. Vamos avanzando con la pregunta número 4. Estamos en misión, la base de la Biblia. El autor menciona dos extremos erróneos en los cuales el mensajero puede caer. ¿Cuál es la posición equilibrada entre estos dos extremos que el autor llama correcta? Vamos a la respuesta. Una expresión del evangelio que es auténtica, pero que sea relevante al contexto donde se expresa, ya sea por la predicación o las formas en que se desarrolla. Lo importante aquí es que se predique el evangelio. Lo importante es que se lleve la palabra. Eso es lo importante. Que las naciones en el mundo reciban la palabra. Fíjense que hubo un tiempo en donde muchas personas decían, oh, yo voy por las naciones, Dios me está llamando a las naciones, Dios me está llevando a las naciones. Mire, hermano, ir a las naciones, ¿a cuáles naciones? Guatemala es una nación, El Salvador es una nación, Nicaragua es una nación, Belice, Haití es una nación. ¿Cuáles naciones? Cuando Dios llama a alguien a ser misionero, no confunda predicador, evangelista con misionero. Son tres cosas diferentes. El misionero es llamado especialmente por Dios para que se injerte en una cultura de orden transcultural, o sea, más allá del océano Atlántico, se injerte ahí, se adapte a su idioma, se adapte a su cultura y luego comience un trabajo de evangelismo y luego esto dé por resultado una iglesia en ese país donde el evangelio es una minoría. Eso es un misionero. Misionero no es una persona que reparte comida, no, misionero es una persona que se establece en una cultura, llamémosla una cultura, por decirlo así, en Nepal. Se va para Nepal. En Nepal se va a tardar su tiempo en aprender el idioma, primer paso, y mientras se está aprendiendo el idioma, se está adaptando a la cultura de Nepal, a la idiosincrasia, a la gastronomía, al modo de vivir. Se está adaptando, va a ser difícil. Va a ser difícil, hermano. Y luego de que ha pasado el tiempo correcto, en donde aprendió el idioma, se adaptó a la cultura, comienza el siguiente paso de su trabajo misionero. Comenzar el evangelismo. Y comienza el evangelismo porque ya puede hablar nepalí. Comienza el evangelismo porque ya se adaptó al clima. Usted sabe que Nepal está en la parte norte de India y ahí está el monte Everest y ahí es un frío infernal. Entonces se adaptó a la cultura. Y luego comienza su trabajo misionero a establecer una iglesia que predique el nombre de Jesucristo, que sea autónoma y que sea propia de ese lugar. Eso es el trabajo de un misionero. Y ahí va a estar ese misionero, estableciendo esa iglesia. Por el paso del tiempo, empiezan a haber discípulos, empiezan a haber ovejas, empieza a crecer, empiezan a nacer líderes. Y mientras tanto, el obrero, el misionero, está preparando un pastor para esa iglesia, porque él es misionero. Él no va a estar toda la vida en Nepal. Entonces, cuando pasó el tiempo, ya tiene un pastor, ya tiene un líder, lo acepta la iglesia. Y mire, él deja esa iglesia
y se va a otro lugar donde no ha sido predicado el evangelio. Y vuelve a repetir el ciclo de inicio. Si se mueve a otra nación, vuelve a repetir el ciclo. Esa es la vida de un misionero. Esa es la vida de un misionero. Vamos a la pregunta número 5. En esta parte esto te explica por qué la Biblia también es el modelo de misión. ¿Cuáles son los elementos de la Biblia que nos indican cómo realizar la misión de Dios? Vamos a la respuesta. El hecho que la Biblia fue escrita en el lenguaje humano, algo entendible y que también se permitió expresar humanamente, esto se reafirma en que el verbo divino también se hizo hombre. Esto nos ayuda a entender que la misión se realiza a través de la encarnación del mensaje y el mensajero. Ayer estaba enseñando a la primera carta de Juan. Estamos estudiando las cartas de Juan acá en la iglesia. Y en el versículo 1 de Juan decía lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Tocante al verbo de vida. Palabras típicas de Juan cuando en Juan 1:1 en su evangelio dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y aquel verbo se hizo carne. O sea, estaba dando una relación profunda del origen de Jesucristo, de su principio en la eternidad, que no tiene principio ni fin de días, pero con la palabra principio Juan trata de decir, el Mesías nuestro es eterno y más eterno que la eternidad. Entonces, este mensajero que estamos hablando acá era el Cristo de la gloria. Él se encarnó, la palabra se encarnó en él para que este mensaje que el mundo o que la nación de Israel recibiría fuera un mensaje directamente del corazón de Dios. Por eso es que la Biblia, toda ella es misionera. En toda la Biblia va a encontrar usted que Dios está enviando la misión. Dios envió a la misión a Moisés. Dios envió a la misión a Josué. Dios envió a la misión a los jueces. Dios dio una misión a los profetas y ahí usted va. Va a encontrar todo que la Biblia es misionera. Entonces, por tanto, la iglesia, oiga bien, la iglesia que estudia la Biblia no puede dejar por lado, no puede dejar a un lado el compromiso, perdón, de las misiones. Cristo se encarnó y vino a una misión. La misión era dar a conocer a Israel la intención de Dios. Y como Israel lo rechazó, entonces su mensaje fue trasladado a los gentiles. Y los gentiles sí creímos y aceptamos el mensaje y nos entregamos al Señor. Entonces, por tanto, la Biblia es misionera. Vamos a la pregunta número 6. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales la gente de otras culturas rechazan el Evangelio? ¿Cuál es la respuesta a este desafío? Vamos a ver por qué la gente rechaza el Evangelio. La gente de otras culturas puede sentir que el Evangelio es una enseñanza extranjera. También puede sentirlo como amenaza a su propia cultura. Tenemos que hacer todo lo posible para que las buenas noticias puedan realmente ser eso. Tiene que ser auténtico y presentarse en una forma que es aceptable dentro del contexto. El problema de predicar en una nación donde predomina la idolatría es que hay que saber predicar. Las personas que están sumergidas en una religión extraña, el misionero no puede llegar de romplón y decir Cristo te ama y Dios tiene un propósito para ti. No, eso no le funciona ahí. Eso le puede costar la vida. Para hacer misiones en países así
se necesitan técnicas. Por ejemplo, un misionero es doctor, un doctor en medicina general. Abre una brigada, consigue un permiso, en África es fácil. Consigue un permiso, abre una brigada médica, da la atención médica y en la atención médica está dando la palabra de Dios. Así se va haciendo, así se va haciendo misiones. Como dicen por ahí, despacito, de gota en gota, se quiebra la piedra. Ahora, hay países donde, hermanos, ni a través de una brigada médica se puede hacer evangelismo. Por ejemplo, países como China o Corea del Norte son países que tienen un radar tremendo en contra del evangelio. No toleran nada del evangelio, ni un tratado, ni una Biblia, nada. El que anda con una Biblia en la mano va preso. Así de sencillo, va preso. O sea, las gentes de otras culturas rechazan el evangelio por la simple y sencilla razón que están aferrados a su idolatría, aferrados a su religión, y no solo están aferrados, son radicales. Son radicales. La vez que yo fui a México, tuve la oportunidad de conocer algunos lugares de donde de allí han sacado pastores, los católicos. Han sacado pastores con toda y congregación. ¿Por qué? Porque hay un radicalismo que se ha apoderado y que se vuelve hostil al evangelio. Para eso, cuando usted va, es llamado a la misión, a ser misionero, usted entra a un programa de 2 años de capacitación a una escuela misionera, a un instituto misionero, y ahí le enseñan las técnicas, cómo hacer misiones en países donde son 100% hostiles a la predicación del evangelio. Vamos a la pregunta 7. Ya vamos a terminar este capítulo. Según Stott, ¿por qué es indispensable entender el poder en el mensaje del evangelio? Vamos a ver por qué es indispensable. Porque estamos en una gran lucha contra Satanás. Esta guerra espiritual nos exige una comprensión del poder espiritual inherente en el mensaje. O sea, ese poder forma parte de la palabra de Dios. Eso significa la palabra inherente. Que forma parte de la palabra de Dios. O sea, si este mensaje que nosotros predicamos y enseñamos fuese de hombre, no tuviera efecto. El problema es que, mire cómo son las cosas. Cristo dijo estas palabras: hecho está, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios vino a la tierra porque ya existía un reino, y ese era el reino de las tinieblas. Entonces, cuando vino Jesucristo, el reino de las tinieblas retrocedió. ¿Por qué? Porque vino el mero jefe de jefes, implantó su reino espiritual en la tierra. Todo lugar donde se está predicando el evangelio de Cristo de la manera que sea, allí está plantado el reino de Dios. Entonces, esta palabra tenía que tener poder, por eso es que la palabra se encarnó. Por eso es que Cristo es el logos viviente, es la palabra viviente, que donde se pronuncia esa palabra produce vida, produce libertad, los yugos se pudren, las cadenas caen, porque la palabra tiene vida y tiene poder. Entonces Satanás retrocede, sus ejércitos retroceden, aunque hagan la lucha, aunque hagan la contra, retroceden, porque el reino de Satanás y el reino de Dios no va a estar implantado en un edificio. No, no va a estar implantado en un
pedazo de tierra. No, el reino de Dios y el reino de Satanás está implantado en el corazón de los hombres. Entonces, en donde más cristianos hay, el reino de las tinieblas retrocedió. Y el reino de Dios ha tomado ese territorio. Creo que usted me está entendiendo. Por esto es una guerra espiritual. Yo sé que Pasión por las Almas me entiende. Es una guerra, es una batalla, es una lucha. Entre más predicas el evangelio en territorios controlados por la maldad, más se implanta el reino de Dios. Y el reino de Dios comienza, mire, y el Señor y el Espíritu de Dios comienza a tocar los corazones, comienza a tocar las almas, y boom, viene aceptando aquel, y el pandillero aquel se convierte, y el dueño de la cantina se convierte, y empieza a desmantelarse el reino de las tinieblas en ese lugar. Por eso es que esta palabra tiene poder. La misión es la base de la Biblia, no la Biblia es la base de la misión. La misión es la base de la Biblia. O sea, la Biblia impulsa la misión. La Biblia promueve la misión. La Biblia manifiesta la misión. Si usted está predicando en un lugar y está asignado a un lugar como coordinador de evangelismo, no sé, agárrese de Dios y agárrese de la palabra y no deje de predicar la palabra. No deje buscar el poder de Dios, porque Satanás tiene que retroceder. Él no es mayor que Cristo. Él no es mayor que Cristo. Su poder es limitado frente al poder de Jesucristo. Y nosotros somos portadores. Somos portadores de ese poder, como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia para salvación tanto al judío como al griego. Es poder y potencia. Potencia, perdón, poder viene de la palabra griega dínamos, que significa dinamita. Eso significa la palabra dínamo. Dinamita, y la dinamita se usa para romper las rocas. Cuando se va haciendo una carretera, se perfora la roca, el granito, y se mete dinamita adentro para que haga una implosión, no una explosión, sino una implosión. Eso explota por dentro y desquebraja la roca y es fácil para removerla. Eso sucede cuando usted predica la palabra. Eso sucede cuando usted testifica de Cristo. Ocurre una implosión en el corazón de los que lo oyen. Y es ahí donde aquellos cerrojos y aquellos grilletes de hierro que tenían atado ese corazón y esa mente se desploman, porque el Espíritu de Dios metió ese cartucho de dinamita en el corazón fortalecido, lleno de cerrojos, acorazado, y explotó por dentro y lo desquebrajó. Vamos a ver el capítulo 2, denme un segundo para quitar esto. Si tiene alguna pregunta o algún comentario que me pueda compartir, excelente. Aquí estamos en la clase. Vamos a ver la lección 2. Vamos a ver la lección 2. Se llama Están perdidos, la lección 2. Ahí está. Misión Mundial, tomo 1, lección 2. Están perdidos. Bien, estamos bien entonces. Vamos entrando. Estos capítulos son cortos. Esta lección tiene 8 diapositivas. Vamos a avanzar bastante. Creo que solo arreglé 3 lecciones. No sé, ya ni me recuerdo. ¿Por qué es valiosa cada persona? Porque Dios es su creador y Él nos valora. Y tiene un plan para cada uno que incluye estar con Él
por la eternidad. Usted comprende eso, ¿verdad? El plan de Dios es que usted y yo estemos con Él toda la eternidad. Usted va a decir, pastor, y es que Dios solo me va a atender a mí cuando estemos en la eternidad. Si hay miles de millones que se van a convertir, más los otros, más los otros que se van a convertir en la tribulación y los otros que se van a salvar en el reino milenial. No importa la cantidad, Dios tiene amor para todos. ¿Usted lo cree? Dios tiene amor para todos. ¿Y por qué? Porque somos gente única. Usted y yo somos únicos. El amor que Dios tiene para una persona es el mismo amor que tiene para mí. Porque nos cuida, nos guarda, nos protege. Por eso es que nosotros, hermanos, somos especiales. Dios ama a los seres humanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, de tal manera amó Dios al mundo. No estamos hablando del sistema pecaminoso del mundo, estamos hablando al género humano. Dio a su Hijo unigénito, lo entregó para que todo aquel que en él cree o crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que cada persona es valiosa, porque vale la sangre de Cristo. Dos, si Dios es bueno, ¿por qué perecen muchas almas? Vamos a la respuesta. Porque nosotros mismos nos hemos condenado por nuestras actitudes y pecados. Necesitamos ser salvos de nosotros mismos. Dios no obra la salvación en nosotros sin nuestra voluntad. Aquí cambia la cosa. Esta es la pregunta que a veces el necio le hace al creyente. Esta es la pregunta que a veces el necio le hace. Si Dios es bueno, por qué hay tanta cosa mala? No, Dios creó al mundo. Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Pero el ser humano se encargó de llevar el mundo por otra ruta, porque cuando el hombre se aparta de Dios, automáticamente está expuesto y se vuelve responsable de sus propias actitudes. Hay algo que nosotros tenemos y se llama libre albedrío. Usted y yo podemos decidir a quién vamos a servir y qué vamos a hacer con nuestra vida. Pero una cosa es innegable. Las consecuencias de eso serán catastróficas. Porque mucha gente dice, ¿por qué perecen las almas? ¿Por qué hay tanta muerte? El hombre mismo decide qué hacer. Si un joven se dedica a robar en lugar de trabajar, ¿qué cree que le va a acontecer? Ahí está el hermano que es policía. Lo capturan, va preso. Y ahí va a estar en prisión arruinándose la vida, si es que tiene la oportunidad de conocer a Cristo. Y en otros casos no llega a prisión. En otros casos le llega la muerte. Y así sucesivamente. O sea, el hombre mismo se condena por sus actos. Y si usted le pregunta a alguien en el infierno, ¿por qué estás aquí? No, es que Dios es malo y Dios me mandó para acá. No, el hombre llega allí por sus propios actos. Porque el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y todo aquel que haga las obras del diablo irá a parar allí. Pero también creó un cielo para que todo aquel que haga las obras de Dios y se guarde, al morir, llegará al cielo.
Necesitamos ser salvos. Me gusta este pensamiento. Necesitamos ser salvos de nosotros mismos. Mucha gente le echa las culpas al diablo, que el diablo aquí, que el diablo allá. No, hermano, muchas veces y en repetidas ocasiones es el creyente o es el hombre. Es el hombre. Si el hombre está casado, ahí está viendo para otro lado a ver qué mira. O pone los ojos en otra mujer. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Es el diablo? No, es el hombre. Es el hombre, hermano. Muchas veces, como dijo Santiago, el hombre es arrastrado por su propia concupiscencia. Y eso lo lleva a romper la ley de Dios. Y cuando rompes la ley de Dios, tienes el, tienes el peligro latente que le llegue la muerte, hermano, y no le dé espacio para arreglar su vida con Dios. Entonces necesitamos salvarnos de nosotros mismos. Y repito, Dios no obra la salvación en nosotros sin nuestra voluntad. Dios no obra la salvación. O sea, Dios no va a salvar a nadie si no viene a Él. La salvación está ahí. La salvación está ahí. Dios no va a agarrar de la mano a nadie y le va a traer, venga, venga, reciba la salvación, cuando en su corazón está sirviendo al diablo con deleite y placer. Y así hay mucha gente en la congregación. Están en la iglesia, pero su corazón siempre le fue propiedad de Satanás. Así hay mucha gente en la iglesia. Entonces, por eso es que él dice, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Y hay otra expresión en Juan que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y en otra expresión digo el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí. Ahí está la propuesta. Dios es un ser caballeroso. No hay otro como Él. Dios es un ser caballeroso, pero no va a obrar la salvación. No va a obrar la salvación sin nuestro permiso. Si Dios es bueno, ¿por qué perecen las almas? Las almas perecen por su propia cuenta. Por su propia cuenta perecen las almas en el infierno. Por sus propios actos. Porque nunca quieren abandonar su deleite. Nunca quieren abandonar sus pecados. Nunca quieren abandonar su doble vida. Y le voy a decir una cosa, no necesita salirse al mundo para ver eso. En la iglesia está. En la iglesia, dígame, si no hay personas en la congregación que los domingos son, hermanos, son adoradores, pero en la casa dejan mucho que desear. En su forma de ser no cambian. En su forma de actuar no cambian. Son las mismas personas no convertidos. Se convirtieron a la visión de la iglesia o al ambiente de la iglesia, porque es bonito. Hay templos que son muy bonitos, agradables para estar allí. Óigame, pero en el corazón, las actitudes, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de responder, son temerarias. Entonces, como dice acá Stott, necesitamos ser salvos de nosotros mismos. Este es un gran pensamiento, hermano. Vamos a la pregunta número 3. ¿Por qué ha dependido nuestra propia salvación de la obediencia de los que no precedieron? Porque sin su obediencia al mandato de Dios de difundir su evangelio, no hubiéramos escuchado el mensaje. Muchos lo hicieron con mucha abnegación y sacrificio para llegar a los lugares lejanos y otros por preocuparse por nosotros en forma personal. Si los misioneros hubiesen dicho, no vamos a predicar, no vamos a ir, media América estuviera en tinieblas. Nuestra salvación ha dependido
por el trabajo que otros hicieron en su tiempo. Han habido misioneros que llegaron a un grupo étnico en el Amazonas, llegó un misionero y cuentan los historiadores de las misiones que sabe cuál fue el trabajo de ese misionero. El trabajo de ese misionero fue ser comido por los caníbales. Con la muerte de ese misionero, ¿sabe qué ocurrió? Que cuando llegó otro misionero allí, los caníbales ya no se lo quisieron comer. ¿Y quiere que le diga por qué? Porque la carne no sabía buena. Eso produjo que el siguiente misionero no fuese comido por los caníbales y se los ganó para Cristo. Entonces el trabajo del primer misionero, el punta de lanza, era morir comido por los caníbales. Imagínense qué llamamiento el que tuvo ese hombre. Pero claro, como los caníbales cuando se lo comieron no les gustó la carne, cuando llegó otro misionero dijeron, no, este no lo vamos a comer. Estos misioneros saben mal. No es que no sabían mal. El asunto era que Dios obra de formas misteriosas. Y aquel no lo metió dentro de un pescado. Y aquel otro no lo metió en una cueva y los cuervos, aves carroñeras, le llevaban pan y carne. Oiga bien usted, ¿y qué tipo de carne le llevaban a ese hombre? La Biblia no dice que era carne condimentada, que era chanchito asado, perdón, cabrito asado, cordero. No, carne. ¿Qué carne? ¿Qué come el cuervo? Dios es misterioso. Pero si esos hombres misioneros hubiesen dicho no, estaríamos todavía con la cruz de Tusa y adorando a María. Hay que darle gloria a Dios porque estos hombres fueron valientes para traer el mensaje del Evangelio a nuestro país y a muchos países de América Latina. Sin la obediencia al mandato de estos misioneros, estuviésemos perdidos en el mundo. Vamos a seguir con la diapositiva número 4. Si la misión nace y reside en el corazón de Dios, ¿qué implica este hecho para los que decimos amar a Dios? Respuesta: si lo amamos, deberíamos amar lo que Él ama. Cristo dijo también que si lo amábamos, que guardáramos sus mandamientos. Y el mandamiento de compartir el Evangelio con todos es claro y redundante en las palabras de Jesús a sus discípulos. Si amamos a Dios, vamos a amar lo que Él ama. Y muchas veces, hermano, muchas veces hemos fallado, hemos pecado ante Dios y hemos visto a las personas como energúmenos que no tienen sentido en este mundo, cuando deberíamos verlos como ovejas que no tienen pastor. Entonces, si el creyente ama a Dios, amará lo que Él ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Dios ama al hombre por encima de todo. Su máxima demostración de amor lo hizo cuando envió a Jesucristo, su santo Hijo. Eso es así. Eso es así. Su amor es inexplicable. Entonces la misión nace y reside en el corazón de Dios. Y si está en el corazón de Dios, nosotros que amamos a Dios, tenemos que amar las misiones, orar por las naciones. Debe de haber un momento en la iglesia, en el culto de la iglesia, donde se ore por las naciones, donde se ore por algunas naciones en específico, especialmente en este momento por Ucrania, un país muy cristiano en Europa,
que ha sido destruido por la guerra. Se debe de orar por Israel, que es la nación escogida por Dios. Se debe de orar por nuestro país. Se debe de orar por los campos, por los misioneros que están en el campo, por los que están en la India, por los que están en China, por los que están en Europa, predicando la palabra de Dios contra viento y marea. Sigamos con la siguiente interrogante. Número 6. Según el apóstol Pablo, ¿por qué es necesario enviar personas para anunciar el evangelio? Porque si no son enviados, no podrán escuchar. Eso está, creo, en Romanos 10:10. Porque si no son enviados, no podrán escuchar. O sea, si no hay un enviado, nadie podrá oír este mensaje. Y si no escucha a alguien este mensaje, no podrán ser salvos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Reafirma este concepto citando las escrituras. Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias, o cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es necesario, es urgente enviar misioneros, levantar misioneros, formar misioneros. Es importante, es urgente. Hay naciones, hermanos, que no tienen un capítulo de la Biblia. Hay países que no saben quiénes son los cristianos. Hay países que no tienen una Biblia traducida en su idioma o su dialecto. Entonces es necesario enviar personas para anunciar el evangelio. El problema es que ahora todo el mundo quiere ir a Estados Unidos a anunciar el evangelio. Todo el mundo quiere ir allá. Estados Unidos está full de predicadores. Full completamente, hermano. Hay otros países donde se necesita la presencia de los misioneros que son enviados por Dios. ¿Por qué necesita Dios darnos la orden de ir y predicar? Respuesta, porque nuestra propia inercia no nos impulsa. Claro, ¿y quién? La inercia de nosotros es estar cómodo. Gracias, Romanos 10:10. La inercia del creyente es estar cómodo. Pero Dios nos desacomoda. Usted puede ver en la Biblia cuando se desató la primera persecución en el libro de los Hechos, los hermanos estaban acomodados y empezó la persecución y fueron despojados de sus propiedades y allá iban los hermanos de ciudad en ciudad, pero iban predicando la palabra. Eso era lo que iban haciendo. Entonces, ¿por qué necesita Dios darnos la orden de ir y predicar? Porque por nosotros mismos nos acomodamos. Los mandamientos existen porque en lo natural no hacemos lo correcto. Dios nos indica que tenemos que hacer para agradarle. O sea, tiene que haber una orden de Dios porque por iniciativa personal estamos cómodos. Por eso es que muchas personas se pierden. Número 8. Si el ir es mandato, ¿quién es responsable por el hecho de que todavía hay millones que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio? Está claro que nosotros somos los responsables por el hecho que aún hay muchos que no han escuchado. Compartimos esta culpa entre nosotros y todos somos responsables ante Dios por la difusión del Evangelio. Hay aproximadamente unos, según se dicen, unos 8 billones de personas que no conocen a Cristo. Aproximadamente. Amén. O sea, la iglesia es responsable. Imagínese usted,
Imagínense, ¿desde cuándo nace la iglesia? La iglesia nace aproximadamente eh, Jesús murió a la edad de 33 años. Póngale que la iglesia nació allá por el año 34 o 35 después de Cristo. El libro de los Hechos es prácticamente el registro histórico del nacimiento de la iglesia. Pero ya han pasado más de 2000 años, 2022 años. En 2022 años, la iglesia no cubrió el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque del siglo, del año aproximadamente, vaya, del año 100 hacia acá, la iglesia sufrió unos cambios terribles. Desde la muerte de Juan, la iglesia sufrió cambios terribles. Estuvo a punto de desaparecer. Eso lo vamos a ver en la historia de la iglesia a partir de julio para allá, que empezamos tercer año. Va a ver usted el cambio tremendo, hermano. Porque una cosa fue la iglesia antes del año 100, que era la era apostólica, y otra cosa fue la iglesia del año 100 para abajo. Unos cambios tremendos que hubieron. Se desenfocó la cosa. Se concentró más en establecer dogmas y credos que en predicar el evangelio a los no convertidos. O sea, que si el Señor hubiese levantado a un Pablo por cada siglo, hubiese alcanzado todo el planeta Tierra. Pero como solo podía levantar un Pablo y la función de la iglesia era llevar este mensaje a las naciones, no fue así. Se concentraron más en discutir quién era el jefe de la iglesia, se concentraron más en discutir quién era el número uno, y ahí se entrometió Roma, y Roma metió una línea papal, y empezó la hegemonía papal, y luego de la hegemonía papal empezó la lucha por el poder, a eso se le llama cisma papal, y después aparecieron una serie de ideologías, teologías, dogmas, credos en relación a Jesucristo, en relación al Espíritu Santo, a la Trinidad, y la cosa se concentró más dentro de cuatro paredes que de llevar el mensaje de salvación a las naciones. Y para peor es la desgracia, cuando la era papal está en su apogeo, se entremezcló con el Estado, con el poder político, y la cosa se echó a perder totalmente hasta que Dios levantó a Martín Lutero y la cosa empezó a cambiar un poco para la iglesia. Pero a todo esto, millones de personas no conocen de Dios. Millones de personas no conocen de Dios. De repente usted y yo no podamos ir, pero cuando usted ore, hermano, en su oración privada, ore por los misioneros que están en el campo, que están en los países como India, como Tailandia, como Bangladesh, países que están misioneros que están en Senegal, en Camerún, Sierra Leona, Guinea Ecuatorial, que están en Etiopía, en Namibia, en Nigeria, están predicando el evangelio. Yo tengo algunos amigos que están en Senegal, que están en Nigeria, están predicando la palabra del Señor. Están haciendo su llamado. Algún día el Señor va a alcanzar a la humanidad. Vamos a la pregunta 9. Última diapositiva. ¿Qué pasa con los que no reciben la salvación que ofrece el Evangelio? No tenemos respuesta más allá de lo que indican las Escrituras. Todos somos condenados con o sin haber escuchado el mensaje de salvación.
Esto es nuestro estado natural y nos condena a la separación eterna de Dios. Por eso esta es la pregunta, ¿están perdidos? Mientras hay vida y esperanza. Y usted y yo debemos anunciar este mensaje como que si nosotros estuviésemos del otro lado de la línea. Como que si usted y yo estuviésemos expuestos a ir al infierno de fuego por no haber recibido u oído el mensaje de salvación. Predique, predique, testifique, hable de que hay un Cristo de poder que cambia las almas. No se ponga a ver quién es religioso y quién no. Usted predique, usted hable que el que salva es Jesucristo. Nuestro deber como iglesia es predicar. Vamos a hacer un receso, hermanos, porque ya me duele la garganta. Vamos a hacer un receso para luego entrar a la lección número 3. Tómese un tecito. No sé si les había dicho de las tareas. Eh, las tareas, había que hacer un cuestionario o un resumen, como usted quiera, de cada lección. Eso sí hay que irlo haciendo, hermanos. Cada capítulo, cada lección que miremos, usted tiene que hacer o un cuestionario o un resumen, como usted quiera. Usted me lo puede mandar o lo puede adjuntar ahí en el tablón de la clase de Misión Mundial, que creo que les mandé el enlace. Y si no, pues lo voy a volver a mandar para que se unan al tablón y ahí puedan subir sus tareas. En este caso ya vimos 3 lecciones, entonces serían 3 repasos. Por favor, hermanos, no se deja acumular ni de tareas ni de proyectos, porque le digo, estamos apretados de tiempo. Estamos apretados, ¿verdad? Entonces yo quiero terminar todos mis compromisos con ustedes porque después tengo que pasar calificaciones y cuadrar las notas para poder eh, pues coordinar, no sé en qué día vamos a coordinar el culto de victoria. Eso tendría que ser allá en Tegucigalpa, ¿verdad? Ahí me voy a entender yo con los pastores. Bueno, vamos a la lección 3, la historia de su gloria, se llama esta. Vamos entrando entonces. Número 1, ¿por qué es importante entender el concepto de gloria? ¿Qué sentido tiene? Bueno, vamos a la respuesta. Porque nos ayuda a entender la esencia que Dios manifestó en su creación. Su creación es gloriosa. Los seres humanos fueron creados con su gloria y por la redención que Dios nos ofrece, estamos siendo restaurados de gloria en gloria. Mientras más alto concepto tengamos nosotros de la gloria de Dios, así crecerá nuestra identidad con Él. Si un creyente es pobre en relación a esto, no le importará en lo absoluto hacer algo por Dios. Pero cuando el creyente es rico en esto, entiende cuál es la gloria de Dios, qué es aquello que le da la gloria a Él. Entonces nuestra identidad como creyente, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestra entrega, nuestra dedicación, nuestra atención a sus obras será grande. Mientras más conozcamos la gloria de Dios, mientras más dediquemos tiempo a estar en la presencia de Dios, nuestra relación con Él, nuestra percepción de Él será grandísima. ¿Y qué implica esto en la vida de un creyente? Implica que así como está lleno,
así evacúa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted está apasionado por Dios, si usted ha contemplado la gloria de Dios en su vida, si usted ha visto la gloria de Dios en su diario vivir, de esa misma manera podrá testificar de las maravillas de Dios. Eso viene a ser como un combustible que alimenta o impulsa el poder del testimonio. Mientras más estemos en la gloria de Dios o nos sumergamos en su gloria, como dice el cántico de Barak, sumérgeme en tu gloria, estaremos más llenos de Él, estaremos más revestidos de Él, estaremos más enamorados de Él y así podremos testificar a las almas perdidas y compartiremos de lo que Dios nos da para alcanzar a otros. Sigamos avanzando. Pregunta número 2. ¿Por qué es importante el nombre de Dios? ¿Qué función tiene? En el nombre de Dios tenemos un punto de identidad. Mire, como ya lo estamos hablando. Es gran yo soy, creador y sustentador del universo. Sabemos a quién referir nuestra lealtad, culto y adoración. Dios revela aspectos de su carácter por los nombres que le son dados a lo largo de las escrituras. Y su nombre sirve como referente mayor. El nombre de Dios significa identidad. El nombre de Dios significa respaldo. El nombre de Dios significa cobertura. El nombre de Dios significa autoridad. El nombre de Dios significa poder. El nombre de Dios significa respeto. La Biblia está llena. Bueno, ustedes se acuerdan, hermano, cuando vimos la tarea, cuando pedimos la tarea de los nombres de Dios en teología sistemática. Usted se acuerda, ¿verdad? ¿Cuántos nombres hay en la Biblia acerca del Señor? Está Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Sebaot, Jehová Nisi, Jehová el Elón, Jehová el Shaddai. Hay un montón de nombres del Señor. Porque son revelaciones del carácter de Dios a través de ese nombre. Porque eso indica que Dios es tan infinito, que no lo podemos explicar con un solo nombre. No lo podemos explicar. Entonces, por eso es importante el nombre de Dios. Porque Dios es el que envía. Dios es el que envía. Y le digo una cosa, no solo los hombres respetan eso, también los demonios. Porque cuando Dios te está enviando, pone un sello sobre tu vida. Y ese sello lo ven los demonios. Ese sello lo ve Satanás. Y dice, este en verdad es propiedad de Dios. Este en verdad es propiedad de Dios. Este no se levantó solo. Este no trae el sello del pastor, este trae el sello de Dios. Porque todo lo que se levanta para adorar a Dios, todo lo que se levanta para ejecutar la obra de Dios, necesita la cobertura de Dios. Y como no hay un ser más grande que Él es suficiente. Y por eso dice la Biblia, y juró por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él. Obvio, no hay otro mayor que Él. Juró por sí mismo que no sería más el tiempo. Eso lo dice en Apocalipsis. Entonces, eso es importante. Por eso es importante el nombre de Dios. Santo Dios.
Dios mío, qué molesta esto. Bien, vamos avanzando. Espérame, hermano, que esta cosa me está tirando una notificación aquí. Bueno, vamos a tratar de terminar esto. ¿Cuál es la razón de la adoración que va más allá de la salvación y supremacía de Dios? La adoración es una interacción personal con Dios. Es la ofrenda que le llevamos, no lo necesita, pero le complace. Es la respuesta apropiada a su grandeza y su amor. Y al adorarlo, su respuesta es glorificarnos aún más, de llevarnos de gloria en gloria. Nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Nosotros fuimos creados para que le adoremos al Señor, para que le sirvamos a Dios. No hay otra entidad más grande que Él. No hay otro ser más grandioso que Él. Por tanto, no le neguemos la adoración. Adorémosle, sirvámosle en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué? Porque nuestra vida es corta. Porque en gratitud por la salvación, por lo que ha hecho por nosotros, lo mínimo que podemos hacer es adorarle. Vamos a la siguiente. ¿Qué relación tiene la alabanza con las misiones? ¿Por qué es importante entender esta dinámica? Dios creó a todas las familias de la tierra con el propósito de que ellos conozcan su grandeza y su amor y respondan con alabanza y adoración. Sabemos que habrá un coro celestial de todas las naciones, según Apocalipsis 7, 9 al 12. Pero todavía ese coro no está completo. Completar este coro es la meta de las misiones. Vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 7, verso 9. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. Bueno, esa es una representación que Juan ve de de la muerte de miles de personas de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que rehusaron ponerse el sello de la bestia. Entonces, como rehusaron ponerse el sello de la bestia, automáticamente su muerte representó para salvación. Y Juan ve una ilustración, una visión de que todas estas personas recibieron la salvación porque habían rechazado el sello de la bestia. Todo lo que está revelado en Apocalipsis es en torno al tiempo de la tribulación y más allá de la tribulación, no antes de la tribulación. Es todo lo que está ahí. Entonces, por eso es que dice acá este coro de las multitudes, pues en su momento, de repente ahorita no creen en Jesucristo, pero cuando venga la tribulación, creerán en Jesucristo, porque la mayor evidencia de ello es que la iglesia desaparecerá, y con eso le va a decir Dios al mundo: yo te estuve hablando y tú nunca quisiste entender ni aceptar mi mensaje. Entonces, estas personas son reunidas aquí. Juan los ve con palmas en las manos. Significa que iban a adorar al Cordero, así como
colocaban palmas delante de él cuando entró a Jerusalén a adorar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo demuestra Cristo que el Padre nuestro no es meramente una oración de alabanza, sino una petición en la cual el orador mismo se involucra en su cumplimiento? Esta oración no es pasiva, es una declaración, es una petición y es un llamado a su pueblo, porque la santificación del nombre de Dios es algo que no ocurre en toda la tierra. Y como sus leales sujetos, nuestra pasión es por el honor y la gloria que se rinde a Dios, que todos los pueblos le alaben. Bueno, una cosa importante tenemos que decir de esto. Santificado sea tu nombre. Esa es parte de la oración del Padre nuestro. Pero ¿qué es lo que le da más exaltación a Dios? Que digamos santificado sea tu nombre y que nuestras vidas no estén de acuerdo a esa declaración, o que digamos santificado sea tu nombre y que nuestra vida esté de acuerdo a esa declaración. La mayor exaltación es que nosotros nos consagremos para Él. La mayor adoración es que nosotros vivamos para Él. La mayor honra es que nosotros le agrademos y que Dios se sienta complacido con nuestra vida. De lo contrario será pura alabanza, puro cántico, pero que ese cántico no está acompañado de nuestra forma, de nuestra manera de vivir, sino que está contrariado a lo que vivimos. Y no debe de ser así. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca el Señor. ¿Cuál fue el propósito de Cristo por su vida y su muerte? ¿Cómo se asemeja a nuestro propósito como sus discípulos? Cristo declaró que su propósito era glorificar a Dios, pero también revela que esto no es simplemente una afirmación verbal, sino que fue una obediencia total a sus propósitos, aunque implicaba la muerte en la cruz. El propósito de Cristo fue obedecer, y eso terminaría clavado en una cruz. ¿Cómo se asemeja a nuestro propósito? Simple y sencillamente que también tenemos que obedecer. Porque si Él obedeció siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, dijo Pablo, sino que tomó forma de siervo, tomó forma de hombre y se vistió de siervo, y vino a humillarse, vino a obedecer y vino a servir. También debe de ser nuestro propósito. Eso le da la gloria a Dios. Dios se glorifica en un creyente obediente, pero Dios se desagrada en un creyente desobediente. Eso debe de quedar claro para nosotros. ¿Cómo ejemplificó Pablo el mismo propósito de Cristo? Trabajó para que Dios fuera glorificado. Su intención fue llevar a los gentiles a los pies del Señor a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestro trabajo en el Señor debe de ser comprometido al 100% con Dios. Debe de ser buscar siempre la gloria de Dios. Nuestro trabajo para el Señor debe de ser siempre cumplir todas las expectativas de Dios. Nunca haga algo a medias. Nunca haga algo por salir del paso. Cuando usted trabaje para Dios, hágalo con amor, con dedicación, bien hecho, y termine lo que empiece, porque eso le da la gloria a Dios. No nos olvidemos de eso. Sigamos avanzando. Número 8. ¿Por qué el autor hace hincapié en una motivación basada en la gloria de Dios y no en la necesidad humana? Todos necesitamos ser salvos y nos da pena ver la gente perdida sin dirección y fuera del cuidado personal de Dios. Esto motiva, pero nuestra motivación más coherente es buscar que esta gente se agregue al coro de los que honran y glorifican a Dios. Nos enfoca en la fuente de bendición para sus vidas y no en una problemática.
Es importante ver las cosas con los ojos de Dios. No ver las personas como gente sin sentido en la sociedad. Ver las almas como aquellas ovejas que no tienen pastor, que no tienen el cuidado de Dios con ellos, que simplemente viven por vivir sin ningún propósito en esta tierra. Eso debe motivarnos a presentar un mejor mensaje, a crear técnicas especializadas para el evangelismo, a crear estrategias, a fabricar maneras de cómo poder hacer llegar la palabra de salvación a las personas. Esa debe de ser nuestra motivación. Que esto glorifica a Dios y que Dios se glorifica en el trabajo que hacemos. Porque todo lo que hagamos para el Señor no quedará sin el respaldo de Dios. Todo lo que usted haga, Dios lo va a respaldar. Todo lo que usted planifique para Él, Dios lo va a respaldar, siempre y cuando sea para la gloria de Dios. Vamos avanzando. El resultado es más importante que el enfoque o el método. ¿Cuál es el resultado de la evangelización de todos los pueblos de la tierra? El resultado esperado es que todos los pueblos tendrán quienes adoren a Dios. El objetivo de alcanzarlos es la meta para alcanzar este resultado que nos ha sido revelado. Ese es el resultado final, que todos los pueblos le alaben, que todos los pueblos adoren a Dios. Un día sucederá esto, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. Un día será así, pero mientras llega ese día, sigamos trabajando por las misiones, sigamos orando por las misiones, sigamos orando por los misioneros, sigamos orando para que hayan traductores de la Biblia, sigamos orando para que se levanten más agencias enviadoras al campo, sigamos orando para que los misioneros prevalezcan en el campo. No dejemos de orar porque hay alguien o hay personas que están necesitando esta oración y este clamor. Oremos para que las naciones abran sus espacios para el Evangelio, para la predicación de la palabra, para la circulación de la Biblia. Oremos para que todo esto acontezca y que el Señor se glorifique en este proceso, en esta oración. Ahí terminamos la lección número 3. No sé si tiene alguna pregunta que hacer, por favor. Si tiene alguna pregunta, pues aquí le ayudamos. Vimos 3 lecciones, 3 repasos. No creo que abarque mucho su repaso, hermano. Lo importante es hacer la tarea, ¿verdad? El proyecto yo le voy a compartir mañana, pero para el proyecto tenemos tiempo, hermano. Tengo que pensar qué etnia le voy a asignar a cada hermano, cada alumno, para que se vaya poniendo las pilas y le voy a asignar el link. Voy a compartir el link en el grupo para que es por capítulo, es por capítulo. Vimos 3 lecciones, lección 1, 2 y 3, un repaso cada una de ellas. Usted lo puede mandar ahí a Claro. Entonces, después les decía, le voy a asignar ahí el link del enlace para la página Adopte una etnia y ahí usted va a buscar su etnia y va a recopilar toda la información de ella y va a crear un informe y después pues, tiene que estudiar toda esa etnia y si puede buscar información extra, pues gloria a Dios. En el videíto usted lo explica, por favor. Son 16 alumnos que van quedando ya. Espero que ya no se retire más nadie. Hay algunos que los retiré porque me aburrí de esperarlos. 16 alumnos, 16 videos de proyectos, 16 informes. Póngase las pilas.
Amén. Póngase las pilas porque el tiempo lo tenemos ya encima. El tiempo lo tenemos encima. Bueno, si no hay preguntas, mañana vamos a exégesis. Mañana vamos a exégesis a la misma hora, 9 de la mañana. No sé si ya tienen el material, las diapositivas impresas, pero bueno, si no las tienen ni modo, sus cuadernos ahí para hacer sus apuntes. Después, cuando ya lo tenga usted, vuelve a ver la clase, ¿verdad? Y por favor, le hago un llamado a los hermanos que no se conectan, que cuando vean la clase tengan la bondad de mandarme una captura. Pastor, estoy viendo la clase, por favor, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para despedirnos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias. Gracias por todo, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Señor, en esta mañana quiero pedirte que tú bendigas tu pueblo, bendigas los hermanos y les ayudes en todo lo que hay que hacer. Guarda sus familias, sus trabajos, sus vidas en el poderoso nombre de Jesús y que esto que estamos haciendo, Señor amado, sea para edificación de sus vidas y para alabanza de tu gloria. Amén y amén. Bueno, Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Estamos en contacto.